Este soy yo. Y estos son mis dos hermanos. Esto que ves es una tarta. Como resulta que somos 3 personas para comer, tenemos que dividirla en 3 trozos del mismo tamaño. A mí me corresponde uno de esos trozos, pero como en ese momento tenía el estómago lleno, decido guardarlo para otra ocasión. Esta es mi mujer. Guapa, ¿eh? Y esta es su hermana, mi querida cuñada. Sí, la verdad es que supe elegir. Como mi cuñada no quería ser menos que nosotros, también compró una tarta para comérsela entre ella y mi mujer. Lógicamente, la tuvieron que dividir en 2 trozos del mismo tamaño. Pero resulta que a mi mujer tampoco le apetecía en ese instante, por lo que también guardó su parte para otro momento. Cuando mi mujer y yo nos encontramos en casa, unimos nuestros respectivos trozos de tarta. Entonces decidimos partir por la mitad todo el conjunto para así consumir cada uno la misma cantidad. ¿Cómo harías tú la división matemáticamente para que comiéramos exactamente la mitad mi mujer y la otra mitad yo? No te vayas, que este contenido te interesa. Hola a todos, radioelectrónicos. En este vídeo vamos a estudiar las fracciones o quebrados, como quieras llamarlos, pero desde un punto de vista distinto a cómo se viene haciendo normalmente. Puede que pienses que no habrá mucha diferencia entre este vídeo y los publicados hasta el momento, ya que nada más empezar hemos usado una tarta como ejemplo que ya ha sido utilizado hasta la saciedad para este propósito. Sin embargo, ten en cuenta que un ejemplo puede exponerse de miles de formas diferentes, y te garantizo que la que te ofrezco en este vídeo no la has visto aún en ningún sitio. Lo que nos enseñaron en el colegio sobre la forma de operar con las fracciones fueron una serie de pasos para ejecutarlos de manera mecánica sin una explicación que nos hiciera entender y nos confirmara el por qué aquello tenía que hacerse así. Por ejemplo, el profesor nos dijo que para dividir una fracción entre otra había que multiplicar sus términos en forma de cruz. ¿Lo recuerdas? ¿Pero te explicó tu profesor por qué se ha de hacer la división de fracciones de esta manera? Esto y muchas otras cosas las descubrirás si ves este vídeo hasta el final. Pero primero vamos con el tema de las tartas. Cuando usamos fracciones, lo que indicamos es que hemos dividido la unidad en un número determinado de porciones del mismo tamaño, y hemos cogido una o varias de esas porciones. Lo que llamamos unidad es el todo de algo. Una unidad puede ser un melón o un camión lleno de melones, puede ser una pizza, el premio de un sorteo o la altura de un edificio. En nuestro caso, la unidad es una tarta completa, entera, recién salida de la pastelería. Seguro que recordarás que el denominador de una fracción divide a la unidad en una cantidad determinada de partes iguales. El numerador de la fracción indica la cantidad de esas partes que hemos cogido. Algo que no quiero que se me quede en el tintero es que tanto al numerador como al denominador se les conoce como términos de la fracción. Además, seguro que sabes que una fracción representa el cociente de dividir el numerador entre el denominador, es decir, una división en toda regla. Volviendo al tema pastelero, en el caso de la tarta de mis hermanos, como la unidad se dividió en 3 trozos iguales, el número 3 es el que debemos escribir como denominador de esa fracción. Yo me llevé uno de esos trozos, por lo que para representar mi parte del pastel, colocamos el número 1 como numerador. Está claro que lo que me correspondió de la tarta fue 1/3 del total. Mi mujer tuvo más suerte, ya que su tarta se dividió solo en 2 partes iguales. Por lo tanto, en la fracción correspondiente pondríamos el número 2 como denominador. Y como a ella le correspondió uno de esos 2 trozos, en el numerador colocamos también el número 1. Vaya suerte, media tarta para ella sola. Hasta aquí todo perfecto.
Ahora tenemos que sumar el trozo de tarta de mi mujer con el mío, y una vez sumados, dividir por la mitad esa suma para obtener dos partes exactamente iguales. Pero ¿cómo sumar los dos trozos de tarta matemáticamente? ¿Qué fracción escribimos para representar esa suma? ¿Cómo dividir después el total para que salgan dos partes idénticas? Fíjate que como los trozos a sumar no son iguales, la porción de mi mujer no cabe en una de las divisiones de la tarta de mis hermanos. Y si tratamos de sumar mi porción a la tarta de mi mujer, resulta que es muy pequeña para las divisiones que hicieron ellas. Entonces, ¿cómo hacemos la suma numéricamente en forma de fracción? Volvemos por un instante a lo que nos enseñaron en el colegio sobre esto. Allí nos dijeron que para sumar dos fracciones debíamos reducir ambos quebrados a común denominador. ¿Qué significa esto en la práctica? Concretamente, en este caso, ¿cómo sumamos y representamos numéricamente dos trozos de tarta de diferentes tamaños? Tranquilo, ahora lo verás. Recuerda que la reducción a común denominador la podíamos hacer de dos maneras diferentes. Una era tomando como común denominador el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, y la otra era tomar como común denominador el producto de todos los denominadores. Nosotros no vamos a usar ni un método ni el otro. Utilizaremos un sistema más visual, para que puedas contemplar qué significa esto sobre el terreno. Vamos a reducir las dos fracciones a común denominador de manera gráfica. Dividiremos lo que fueron las dos unidades, es decir, la superficie que ocupaba el total de cada tarta, en trozos idénticos cada vez más pequeños, hasta hallar un número de divisiones que corten ambas porciones de manera exacta, tanto la de mi mujer como la mía. Aunque evidentemente las tartas están incompletas, visualmente podremos comprobar si haciendo divisiones más pequeñas y exactamente iguales en lo que fue la totalidad de ambas tartas, existe un número de ellas que dividan ambas porciones en trozos exactamente iguales. Esto lo comprenderás mejor si lo ves en imágenes. Probemos con 4 partes. Este número divide perfectamente la porción de tarta de mi mujer en dos trozos iguales, pero en la mía deja dos trozos diferentes. Por lo tanto, no sirve. Hagamos ahora 5 divisiones. Tampoco es lo que buscamos. Esto deja trozos de diferentes tamaños en ambas tartas. Toca ahora dividir en 6 trozos. ¡Quieto! Aquí sí hay coincidencia en ambos trozos de tarta con las divisiones marcadas. La porción de mi mujer la divide justo en 3 trozos idénticos y la mía exactamente en 2. Observa que hemos dividido las unidades, o sea, lo que fueron las tartas completas, en 6 trozos iguales. Sin embargo, ni el trozo de tarta de mi mujer ni el mío han modificado su tamaño. Solo los hemos dividido en trozos más pequeños. Si representamos esto en forma de fracción, el 6 iría en los denominadores. La porción de mi mujer llevaría en el numerador el número 3, que son las partes que corresponden a su trozo, y mi porción llevaría en el numerador el número 2, que son las partes que cubren el mío. Ahora sí que podemos sumar los dos trozos de tarta una vez que hemos igualado los tamaños de las porciones de acuerdo a las divisiones efectuadas. Si te das cuenta, lo que hemos hecho en realidad ha sido reducir las fracciones a común denominador, haciendo divisiones cada vez más numerosas e iguales en ambas tartas y conservando el tamaño original de los dos trozos. Una vez conseguidas porciones idénticas en las dos, ya podemos sumarlos debido a que ahora sus tamaños sí son iguales y cuadran perfectamente con las divisiones efectuadas. La fracción resultante de la suma seguiría llevando como denominador el número 6, ya que ese es el número común de divisiones que tenemos. Y como numerador ponemos el número 5, que es la suma de todos los trozos. Acabas de ver de manera gráfica una suma de fracciones con reducción a común denominador incluida. Ahora tenemos otro problema. El total de la suma de los dos trozos de tarta, que suponen 5 sextos,
no podemos dividirlo entre 2 de manera exacta, ya que a cada uno de nosotros nos corresponderían 2,5 trozos, es decir, 2 porciones completas y la mitad de otra. Para que la división sea matemáticamente justa, o sea, distribuyendo porciones completas, lo que pretendemos es que a mi mujer le correspondan cierta cantidad de porciones enteras y exactas, y a mí otra cantidad igual. Para poder conseguir esto, necesitamos seguir dividiendo más aún lo que tenemos. En lugar de 6 divisiones, vamos a usar 12. A ver si podemos solucionar el problema. Mira cómo esta cantidad de divisiones da lugar a que obtengamos 10 trozos iguales de tarta en total de las 12 porciones posibles. Para representar esto mediante una fracción, como el total de divisiones es de 12, este es el número que iría en el denominador. Y como la suma de los 2 trozos, el de mi mujer y el mío, es de 10 partes, este número debe ir en el numerador. De esta manera tenemos en este momento 10 doceavos de tarta. Si te fijas, aunque ahora tengamos 10 porciones de 12 posibles, en realidad se trata exactamente de la misma cantidad de tarta que teníamos con la fracción 5/6, solo que ahora los trozos son de la mitad de tamaño, pero su número se ha duplicado, ya que la tarta tiene el doble de divisiones. Es decir, tenemos 2 veces más porciones con la mitad de tamaño en una unidad con el doble de divisiones. Es como si hubiéramos multiplicado tanto el numerador como el denominador de 5/6 por un mismo número, en este caso por 2, con lo cual el valor de la fracción no varía. Se dice entonces que las fracciones 10 doceavos y 5/6 son fracciones equivalentes. Atento a esto que acabo de decir, que es importante. Comprueba que en ambos casos el resultado de dividir el numerador entre el denominador es idéntico en ambas fracciones. Fíjate que acabo de decir que estas dos fracciones son equivalentes, pero no he dicho iguales. Y es que igual no significa lo mismo que equivalente. Por ejemplo, si tú tienes un billete de 20 euros y yo tengo 4 billetes de 5 euros, los billetes que tenemos no son iguales, pero sí son equivalentes, porque tienen el mismo valor. Pasa igual con las fracciones. En otros aspectos de la vida puede que esto no tenga importancia, pero en matemáticas estos detalles deben ser tenidos muy en cuenta. De esto aprendemos que cuando se multiplica el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, siempre diferente de 0, la fracción que se obtiene es equivalente a la primera porque sus valores son idénticos. Dicho sea de paso que también se obtiene una fracción equivalente si en lugar de multiplicar lo que hacemos es dividir el numerador y el denominador por un mismo número diferente de 0. Ahora sí que podemos partir por la mitad la suma de tartas sin usar decimales, o lo que sería lo mismo, dividir por 2. Cabemos a 5 trozos para mi mujer y otros 5 para mí. Escribamos esto en forma fraccionaria. El total de divisiones es de 12, número que iría en los denominadores. Como a cada uno nos corresponden 5 trozos, el número 5 es el que iría en cada numerador. Por lo tanto, tocamos a 5 doceavas partes de tarta cada uno. Observa que al partir por la mitad la suma de los 2 trozos de tarta, lo que hemos dividido por 2 ha sido el numerador de la fracción. Sin embargo, al denominador no se le ha tocado. Efectivamente, el denominador sigue valiendo 12, ya que las divisiones totales no han sido modificadas. Sin embargo, el numerador, que representa los trozos que cogemos, sí que se ha dividido por 2 para que a cada uno nos toque justo la mitad de tarta. Esto parece que va en contra de la forma en que nos enseñaron a dividir fracciones en el colegio, pero nada más lejos de la realidad. Explicaremos a fondo este mismo ejemplo más adelante cuando toque hablar de la división de fracciones. Las fracciones pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse entre ellas mismas o entre ellas y otros números no fraccionarios. Tal y como ya hemos visto, para sumar fracciones tenemos que conseguir que sus denominadores sean iguales para así poder encajar perfectamente unos trozos con otros, valgan estas expresiones. Esto es lo que llamamos reducción a común denominador.
Exactamente lo mismo podemos decir con respecto a la operación de restar. Para poder hacer una resta de fracciones, ambos denominadores deberán ser iguales. El resultado de la resta tendrá el mismo denominador y su numerador será la diferencia de los numeradores originales. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, a las 10/12 partes, que es la cantidad total de tarta que tenemos, le restamos 5/12 partes que tengo que entregarle a mi mujer. Una vez hecho esto, lo que queda son otras 5/12 partes, que es la cantidad que me corresponde a mí. Justo en este momento llama a mi puerta el vecino del quinto, que es un cara dura, y ve mi trozo de tarta. No se le ocurre al tipo otra cosa que preguntarme: ¿te la vas a comer a cara de perro sin darme a mí un trozo? Así que, haciendo un esfuerzo estratosférico, le dije que le daría una de mis porciones, o sea, un 12avo de tarta, que restaría de mis 5/12, quedándome a mí 4/12. Entonces va el tío y me dice: vecino, que mi mujer también tiene boca y come, muchacho. No seas rácano y dame otra porción para ella. La verdad es que estuve a punto de estrellarle la tarta en la cara, pero me retuve. ¿Comprendéis ahora por qué es un cara dura? Al final, el vecinito se marchó e hizo que restara a mis 5/12 de tarta 2/12 que se llevó, por lo que a mí me quedaron solo 3/12. Reconozco que al día siguiente tuve que visitar a mi psicólogo para que me quitara de la mente la idea de asesinar a mi vecino. Observa cómo al hacer la resta, los denominadores no se alteran porque las divisiones de la unidad no se modifican. Solo se restan los numeradores, que es la parte que resulta modificada. Vamos ahora con la multiplicación. Si haces memoria, la forma de proceder para realizar esta operación era multiplicar sus numeradores y sus denominadores entre sí. Así se obtiene una nueva fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores anteriores y cuyo denominador es el producto de los denominadores originales. ¿Por qué se hace esto así? Vamos a verlo también de manera gráfica y lo entenderás perfectamente. Imagina que tengo una varita mágica que me va a permitir hacer cosas extraordinarias. Volviendo a los trozos de tarta que me han quedado, con la varita mágica voy a ser capaz de multiplicar por 2 las 3 porciones que me ha dejado mi vecino. Lógicamente, si multiplico los 3 trozos que tengo por 2, obtengo 6 trozos. La fracción que queda después de esta multiplicación sería 6/12. Fíjate cómo a lo único que se multiplica por 2 es al numerador. Al denominador no se le toca, ya que el número de divisiones no se ha modificado. En este caso, también da la impresión que la regla que nos enseñaron en el colegio sobre la multiplicación tampoco aplica aquí, ya que al denominador no se le multiplica por ningún número. Pero observa que en este caso se trata de una multiplicación de una fracción por un número entero, el 2, y no por otro quebrado. Claro que un número entero no es un quebrado, o al menos no tiene la apariencia de un quebrado, por lo que no existe en él ni numerador ni denominador. No obstante, en realidad, en este caso, también estamos multiplicando al denominador, solo que lo estamos haciendo por 1. Para verlo más claro, debes tener en cuenta que cualquier número dividido por 1 da como resultado el mismo número. De esta manera, podemos escribir un número entero como fraccionario simplemente colocándole el 1 como denominador. Por lo tanto, el número 2 podemos representarlo en forma de quebrado como 2 dividido por 1. Ahora entendemos perfectamente que al multiplicar 3/12 por 2 dividido entre 1, el número 1 es el que multiplica al denominador y por esta razón lo deja igual que estaba. Podemos verlo aún más claro si pensamos que el número entero 2 es posible representarlo mediante la fracción equivalente 4/2, la cual tiene un valor de 2. Si ahora multiplicamos 3/12 por 4/2, tal y como nos enseñaron en el colegio, obtenemos la fracción 12/24. Como acabamos de aprender hace un instante, podemos multiplicar o dividir el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número diferente de 0 para obtener una fracción equivalente.
¿Y qué pasa si dividimos ambos términos de 12/24 entre 2? Pues que la fracción equivalente que obtenemos es 6/12, que resulta ser la misma que obtuvimos al principio al multiplicar 3/12 por el número entero 2. Esto nos hace comprender por qué el producto de dos fracciones se obtiene multiplicando sus numeradores y denominadores entre sí, para obtener una nueva fracción que reflejará el resultado de la multiplicación. Es interesante darse cuenta cómo el producto de los numeradores indican las porciones que resultan de la multiplicación y el producto de los denominadores nos da las divisiones totales resultantes. También hemos aprendido que cuando un número, que muy bien puede ser la incógnita de una ecuación o una expresión matemática que represente a una cantidad numérica, multiplica a un quebrado, solo multiplica al numerador. En este caso, al denominador se le deja intacto ya que se considera multiplicado por 1. Esto es muy importante que lo retengas en tu mente, ya que en álgebra se usa bastante. Continuamos por último con la división de fracciones. Como dijimos al principio, en el colegio nos enseñaron que para dividir una fracción entre otra había que multiplicar sus términos en forma de cruz. Lo que no nos dijeron es el motivo por el que esto ha de hacerse así. Para poder entenderlo, podríamos seguir en orden inverso los pasos que hemos dado para explicar la multiplicación. Puedes hacerlo tú por tu propia cuenta, ya que no tiene mucha historia. Sin embargo, en este caso me gustaría mostrártelo matemáticamente mediante un poco de álgebra, para lo que deberemos tener presente todo lo que llevamos aprendido hasta ahora en estos dos primeros vídeos. Supongamos que tenemos 4 números enteros que representaremos mediante las letras A, B, C y D. Vamos a dividir la fracción A partida de B entre la fracción C partida de D. Lo que nos enseñaron en la escuela fue esto. Es decir, usar como nuevo numerador el de la primera fracción multiplicado por el denominador de la segunda y como nuevo denominador el de la primera fracción multiplicado por el numerador de la segunda. Supongo que recuerdas lo que dijimos en el primer vídeo sobre el signo de multiplicar, el cual en álgebra se puede representar por un punto o ni siquiera se representa en determinados casos, como el presente. Por ejemplo, en la fracción resultante de la división, la A está multiplicando a la B en el numerador, mientras que la B hace lo mismo con la C en el denominador. Ahora vamos a explicar la razón de esto con un poco de lógica, con sentido común y con la ayuda de lo aprendido hasta el momento. La división de fracciones también podemos representarla en forma de quebrado. Imagina ahora que tanto al numerador como al denominador de este quebrado lo multiplicamos por un mismo número, concretamente por el producto de B por D, por lo que obtenemos una fracción equivalente. Según hemos aprendido anteriormente, cuando un número o una expresión que lo represente multiplica a una fracción, solo multiplica al numerador, por lo que la expresión anterior podemos desarrollarla así. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Observa que en el quebrado superior podemos eliminar la letra B, ya que se encuentra tanto en su numerador como en su denominador. Como ya hemos visto, esto no modifica el valor de la fracción, la cual desaparece como quebrado. Asimismo, en la fracción inferior eliminamos la letra D por la misma razón, quedando la fracción resultante como puedes ver en pantalla. ¿No es este el mismo resultado que obtenemos aplicando lo que nos enseñaron en la escuela? Aquí tienes la razón matemática por la que la división de fracciones se hace tal y como nos enseñaron allí. Volvemos ahora al ejemplo de la división de los trozos de tarta que hicimos entre mi mujer y yo para aclarar aquella situación. Recordamos que se trataba en total de 10 doceavos de tarta y que a cada uno nos correspondieron 5 doceavos. Hagamos la división clásica representando el número 2 en forma de fracción. Si comparamos este resultado con el que obtuvimos anteriormente de 5 doceavos para cada uno, vemos que ambas fracciones son equivalentes. Solo tenemos que dividir ambos términos entre 2 para comprobarlo. Nos queda claro que 5 doceavos vale lo mismo que 10/24.
¿por qué entonces cuando dividimos solo al numerador la división resulta correcta? Para conocer la respuesta podemos procesar de otro modo el método de división clásico, o sea, el que nos enseñaron en la escuela. Según lo que hemos aprendido hasta el momento, una división de fracciones también podemos presentarla como una multiplicación si descomponemos adecuadamente sus términos. Fíjate en esto. Observa cómo al hacer esta operación, en realidad estamos dividiendo por 2 solo al numerador de la fracción original 10/12, quedando el denominador intacto. Y el resultado final ya lo conocemos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido de este vídeo. En este capítulo hemos aprendido muchas cosas importantes sobre las fracciones. Cada vez estás más preparado para enfrentarte al diseño de circuitos electrónicos y para comprender su funcionamiento. No te pierdas los siguientes vídeos. Te esperamos. Adiós.